tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy, con la charla dentro del marco de la agenda de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad, ¿qué es el DataOps y por qué aumenta su importancia en las organizaciones? Hoy expone en esta charla Ahmad Armush, magíster en Data Science y académico del Magíster en Chief Data Officer de la Universidad Adolfo Ibáñez, y nuestro invitado Oscar Bustamante, Principal Software Engineer de Cencosud. Les recuerdo a los presentes que las preguntas pueden hacerlas al final de nuestra actividad en la sección preguntas y respuestas que está en el menú inferior de la plataforma Zoom en la que estamos haciendo esta actividad. Sin más preámbulos, sin más presentación, dejo con ustedes a Ahmad Armush, quien nos va a presentar hoy día. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias. Adelante, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí nos vamos a estar acompañando en esta transmisión y a través de Zoom, tal cual como comentó Juan, para poder charlar un poquito, conversar sobre DataOps y sus importancias dentro de las organizaciones, cual nosotros vamos a dar un contenido de unas preguntas como índices en la propuesta de la conversa que vamos a estar conversando. Pues igual me interesa nuevamente mostrar al Oscar que me acompaña aquí y después vamos a estar desarrollando todos los detalles de la charla. Inicialmente, el foco importante o el objetivo de esta charla es que nosotros podemos juntos hablar de un perfil que recién están haciendo en el mercado. Entonces estamos hablando de algo que tiene 5 o 6 años de primera definición y actualmente está lanzando fuertemente a nivel mundial con una mezcla un poquito rara de distintos perfiles, que también necesita distintas mezclas de estudios a nivel de pregrado, posgrado o tal vez hasta doctorados. Entonces, una de las preguntas que queremos solucionar aquí, hablar un poquito qué es DataOps, y por qué los datos son los activos más valiosos para una organización en Chile y en cualquier otro país, y también qué significa ingeniería de datos y cuáles son sus características y etapas de desarrollo. También queremos hablar un poquito del mundo de analítica avanzada, de sus operaciones, hablando de la agilidad, hablar un poquito de las cuellos de botella que nos pueden enfrentar en cualquier implementación de dicho proceso. Y también hablar por qué es necesario definir un protocolo de ética de datos, ya para ir un poquito más hacia el control de seguridad y calidad bajo un protocolo de gobernanza. Y también vamos a repasar las referencias de base iniciales para la construcción de dicha presentación y también recibir las preguntas y las respuestas al final de la charla. Inicialmente, ahí me interesa también repasarlo rapidito. Oscar Bustamante Canales es nuestro invitado hoy día, que también es uno de los candidatos más importantes al nivel técnico como Principal Software Engineer en Cencosud y es académico también de laboratorios dentro del posgrado en la UAI. Así que adelante, Oscar. Gracias, Matt. Muy buenas tardes a todos y todas. Como decía Matt, yo soy Principal Software Engineer dentro de Cencosud. Y para los que no sepan, el Principal Software Engineer es más o menos el referente técnico en un área específica de la ingeniería de software, en este caso de datos. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Entonces, a continuidad igual, bueno, mi nombre es Ahmad Armush, yo también estoy como Engineering Manager en Cencosud y soy académico y alumno doctorado también en la Adolfo Ibáñez y tengo dicho Magíster en Data Science igual en la Adolfo Ibáñez. Entonces, para ir al detalle ya y evitar todas las presentaciones, que han los 4 minutos importantes inicialmente, y para poder desarrollar bien el concepto de DataOps, tenemos que entender bien desde la base qué significa un dato, información, hablar del conocimiento y hablar también de la sabiduría. Entonces, estos conceptos que todos los días lo estamos ocupando, y esta referencia está hecha en base a Wikipedia, entonces la idea es que podemos diferenciar estos conceptos porque vienen implementados o definidos en base a una jerarquía. Entonces, no podemos mezclar el dato con la información, que es un problema que siempre lo estamos viendo en la mayoría de las empresas en el mercado laboral, y tampoco podemos hablar del conocimiento como si fuera una información o la expertise del ser humano, cómo lo podemos transformar en un producto, y también llevar como al top del pirámide hablando del wisdom. Entonces, en este punto, que esta jerarquía siempre está conocida con prefijo DI, Key o KW, que al final hace referencia a Data, Information, Knowledge y Wisdom. Entonces, la primera letra de cada prefijo, que al final del día hace referencia a distintos objetivos de desarrollo a largo plazo,
que aplican Data, Information, Knowledge, Wisdom Driven Company, inicialmente de la base del pirámide que está hablando de construir una empresa como Data Driven Company, y al momento de sentir el nivel de madurez absoluto o aplicado, podemos ya ir a desarrollar en nuestra información o tomar la decisión en base a la información como Information Driven Company, y después traspasamos a otro paso que será Knowledge Driven Company o el top del pirámide, que es un ejercicio súper complicado, complejo de llegar, que es el Wisdom Driven Company. Entonces, hablando de todos estos puntos, es súper importante dentro de esta escala que estamos mostrando en el pirámide, entender la dependencia. Entonces, cuando todo el mundo quiere llegar a un objetivo final, hay que construirlo desde la base para poder lograrlo. Hablando de los datos, si no tenemos datos de buena calidad, seguros, confiables, puros, integrados, no nos permite construir información. Y si no tenemos la información en segunda etapa bien desarrollada y bien clara, no podemos conocer a nuestros clientes en una empresa de venta, no podemos conocer a nuestros clientes en una empresa financiera, una banca, por ejemplo, en general. Y en base al desarrollo del conocimiento podemos tener el wisdom o la sabiduría. Voy a colocar un ejemplo que simplemente aquí la jerarquía muestra que la información se hace en términos de datos, y el conocimiento en términos de información, y la sabiduría se hace en términos de conocimiento. Entonces esta escala de jerarquía con dependencia es algo clave e importante. En base a este momento, simplemente cuando estamos hablando de data, tenemos que entender un ejemplo simple. Tenemos un niño que recién nacido caminando, y también tenemos un semáforo, tenemos una calle, tenemos una ciudad. Todas estas datas que nosotros las estamos agrupando, y en sí es tipo dato crudo, que no nos permita todavía interactuar, generar información o tomar decisiones. Pero al momento de poder explicar que el semáforo, el niño en la calle, es un ejercicio que le permite interactuar entre sí para poder tomar el conocimiento y llevar a dicho niño con un modelo supervisado. Por ejemplo, si estamos ya conectando esto con máquinas de Machine Learning, y vale decirle de la mano, nosotros podemos cruzar el semáforo, ocupamos el semáforo para poder cruzar la calle. En este caso se generó una información. Y a nivel de conocimiento, cuando este niño va a estar ejerciendo dicho ejercicio para poder pasar o cruzar la calle cuando el semáforo está en verde o está en rojo. Ahí ya llega el nivel de conocimiento de poder interactuar con distintos objetos en un sistema complejo en base a la data y la información para poder tener conocimiento de tomar decisiones. Finalmente, cuando llega al nivel de wisdom, cuando se va de un país a otro país, como el caso simple de cruzar las calles o el manejo, por ejemplo, en Chile, siempre viene el volante a la izquierda, pero en Japón, por ejemplo, viene el volante a la derecha. Entonces, al nivel de wisdom, él sabe que hay que manejar el auto de la misma manera, pero con otro protocolo. Y ahí estamos hablando de la sabiduría absoluta. Igual me interesa mucho que podemos bajar esta información no solamente a nivel de libro teórico y académico, sino hablarlo más adelante a nivel laboral, como lo podemos charlar con Oscar. Inicialmente, ya que vamos pasando hacia DataOps Lifecycle, que queremos definir qué significa DataOps, en general, como un concepto nuevo, entre comillas, estamos hablando de un conjunto de distintas prácticas, o mejores prácticas, mejor dicho, procesos, tecnologías, que al final, en su combinación, nos permite hacer una integración orientada de distintos procesos sobre los datos que estamos nosotros teniendo a través de distintos canales, fuentes de datos de origen, interfaces, teléfonos, datos que recibimos por el mismo ojo, tal vez. Entonces, toda esta data que nosotros estamos teniendo, tenemos que construirla en un conjunto de prácticas y procesos en base a la tecnología automatizada, y ocupar métodos de desarrollo de software en base a la ingeniería de software, por supuesto, y también al mismo momento tenemos que contemplar la agilidad, la calidad, la eficiencia, la velocidad y la colaboración. Entonces, para poder definir este ciclo de vida que es recurrente, que tiene un bucle, desde su inicio del Explorer hasta su última etapa en cada versión del Used, y que pasa siempre de manera infinita corriendo dentro del mismo ciclo, poder llevar toda la data a la madurez que corresponde dentro de una organización. Simplemente en el Explorer, cuando estamos hablando de la primer análisis o la primera investigación sobre el dato, nos pasan todos los días que en varias empresas podemos tener gente muy seca en desarrollo técnico, pero siempre es complicado poder desarrollar algo sin entender la lógica de datos o el modelo relacional que viene de la fuente de origen. Entonces, tenemos que entender el dato, tenemos que entender la infraestructura técnica de dicha fuente de origen que está generando el dato, tenemos que entender la arquitectura que viene diseñado este producto de datos desde la fuente de origen,
y también el modelo de negocio que está permitiendo hacer diagnóstico exploratorio a la data cruda. Post esto pasamos a la segunda etapa, que estamos hablando del Get It. Estamos hablando del ETL. La idea nosotros que queremos al final es no tener la data cruda tal cual, porque esto no nos va a servir. Estamos hablando que tenemos 3, 4 bases de datos de origen. Nadie puede garantizar que las bases de datos de origen tengan el mismo modelo relacional. Y en base a esto también, nuestros clientes deberían ser únicos en cualquier empresa, en cualquier trabajo. Entonces, si el cliente, en este caso, yo tengo su dato a través de una aplicación, lo tengo por otra aplicación, y por tercera, por cuarta, voy a estar duplicando el dato. Por lo tanto, hay que centralizar este dato y ahí salió la necesidad de tener un sistema cloud, donde podemos construir un data lake, data warehouse o data lakehouse. En este caso se construyen distintos pipelines que permiten el desarrollo en base a los datos para poder hacer la extracción, la transformación y la carga hacia la primera capa landing en cualquier sistema cloud. Estamos hablando de la capa en palabras más utilizadas a nivel técnico. Pues de esto pasamos al make it, que tu dato llegó ya. Ya lo hicimos la extracción, ya se transformó, ya está cargado. ¿Cómo lo vamos a preparar para poder usarlo después? Entonces, aquí podemos visualizar que hay una línea roja que muestra la dependencia casi absoluta entre la gobernanza, que dice Roulette, tenemos que gobernar y controlar bien el dato que nosotros estamos construyendo en nuestro ecosistema Big Data, que al final del día va a ser la única fuente de la verdad. Entonces, todas las datos de la empresa que vienen de cualquier región, de cualquier fuente de origen, tienen que conversar el mismo idioma, tienen que estar construido bajo el mismo modelo relacional, en caso que estamos hablando de data estructurada. Data no estructurada o semi-estructurada tiene otra definición, por supuesto, que también es Big Data en su momento, o a la vez, entonces también pasaría por otra iniciativa, que debería ser un Data Lake no estructurado. Entonces, pasando, ya que hicimos el ecosistema que debería definir un modelo, etcétera, y hablando de la gobernanza, que aumenta la calidad, asegura la seguridad, tratamiento de los datos, los accesos, el modelo único relacional, pasamos al Go Live o Use It. Cuando tú ya la preparaste, tienes que probarla y ponerla en producción, todo tu desarrollo e investigación, para que todas las unidades de negocio internas y externas permitidas al acceso a dicho dato podrían entrar a revisarlo y generar informaciones. Este ciclo es un loop, una bucle que debería pasar de manera recurrente y en mi momento es un ejercicio infinito literalmente. Ahí también ya explicamos un poquito más la bajada académica. Ahora, igual me interesa hacer la misma pregunta a Oscar, que está aquí acompañándonos, para que pueda dar un ejemplo más laboral del tema. Sí. De hecho, ahí es importante hacer la mención a que DataOps, muchas probablemente han escuchado el concepto de DevOps, y es o sea, este concepto también se utiliza porque de un tiempo a esta parte todas las prácticas de la ingeniería de software más tradicional empezaron a aplicarse y a juntarse mucho con lo que es el manejo de datos actualmente. Entonces, muchas de las tecnologías y las prácticas que se utilizan como bajo el esquema de DevOps hace mucho sentido aplicarlas también al mundo de los datos. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer todas las prácticas como la infraestructura como código, los pipelines automatizados de despliegue, la calidad de código, y empieza a ganar mucho terreno lo que es la programación. Por eso actualmente, o sea, en el mundo de datos es casi impensable, por ejemplo, hablar de que alguien no sepa de Python o que no haya escuchado de Python, porque es una herramienta que se está utilizando mucho y que en realidad es la base actualmente de cómo se trabaja software para datos. Correcto. De hecho, ahí bajo el mismo contexto que todos escuchamos como el prefijo Ops al final de distintas iniciativas, tal cual como está comentando Oscar, y al final DataOps viene del desarrollo de la aplicación. Entonces, estamos hablando de DevOps inicialmente, donde trabajamos en el backend, donde vemos buenas pantallas negras, así literalmente, no hay interfaces bonitas, pero para poder entregar un producto bonito y simplificado y amigable para los usuarios de negocio para que lo podrán consumir. Entonces, en este caso, lo que estamos confirmando que salió la definición del DataOps en junio, 19 de junio del año 2014, que está hablando simplemente de poder entender bien la esencia de DataOps dentro del mercado, porque es necesario. Fue entrevistado por primera vez por el equipo de Big Data y Analytics dentro de IBM. Pasamos al otro punto que vamos a estar conversando juntos,
tenemos que entender bien, no todo lo que contempla DataOps o distintos productos de pregrado o postgrado deberían ser técnicos. Lo más importante en este punto que hablamos bien tenemos a todos los técnicos que somos nosotros, que tenemos perfil informático en general, siempre nos cuesta simplificar los conceptos cuando estamos vendiendo un producto de manera interna en nuestro negocio. Entender su necesidad para nosotros es fácil, porque dice, necesito la data de Salesforce. Ya, que para mí es un dataset, nosotros tenemos que conectar a la fuente de origen, armar un dataset, inyectar esta data y dejártela visible. Pero no entendamos bien por qué lo quieren usar. Entonces, es muy clave interpretar bien la necesidad de negocio antes que venir a tocar la mano con el desarrollo técnico. Y en paralelo se construyen las dos etapas técnicas más el negocio, y a su vez también manteniendo el equilibrio con la agilidad. Entonces está hablando de un triángulo muy potente: negocio, técnico y agilidad y metodología de desarrollo ágiles, y en el centro viene el modelo de la gobernanza. Simplemente volviendo como 122 años atrás, hablando del business model que era en su época, que tampoco estaba bien definido en su momento, pero después de la evolución, el desarrollo de los modelos de negocio, se pudo identificar y definir bien. Entonces, hablando de lo que cree su negocio, lo que cree su producción, lo que cree su modelo, es el owner completo o el dueño de dicho modelo. Entonces, él tiene que facilitar la venta de producto, tiene que desarrollarlo, tiene que administrarlo, tiene que dominarlo. Y tú siempre, en este momento, no toda la empresa estaba dirigida al marketing en base a los datos o al marketing en base al producto. Siempre venía la persona a investigar lo que tú tienes en tu tienda, o tal vez saben que es la única tienda que hay, entonces no hay otra para ir a dar vuelta. El otro paso, ya después de 50 años aproximadamente, desde el año 1950 hasta el 1990, hablando del marketing y la distribución, que ya salió la necesidad que los clientes ya no están consumiendo el mismo producto, entonces tenemos que modificar algo. Y en su momento también ir a hacer campañas de marketing a nuestros clientes al mismo momento. Entonces, pasando esto, llegamos después a la etapa de Internet y e-commerce. Entonces, ahora, ni siquiera tenemos que mandarte un ticket. Perfecto, ni siquiera te va a llegar un papel físico a tu puerta de la casa. Entonces, tenemos que enviarte una campaña de marketing digital que te permite que nuestro producto te podrá convencer para que tú podrás comprarlo. Entonces, sería la primera necesidad, le voy a llamar entre comillas básica de e-commerce, porque sale la compañía, la mayoría en su momento salía de manera aleatoria. Llegaba a todos los clientes productos necesarios y innecesarios para el mismo cliente al mismo momento. Después pasamos a la época que estamos viviendo hoy en día, desde el 2010, y debería estar viva hasta el 2025, hablando del Customer Centered Business Models. Entonces, estamos tomando ya el cliente en el centro, todo el concepto que estamos escuchando, todo lo que hacemos internamente o externamente está dirigido a un cliente en el centro o 360. Después de esto, ¿qué es lo que debería venir? Ya no estamos hablando que data-driven company o data-driven customer, por ejemplo, etcétera. Tenemos que hablar de predicción. Estamos hablando de modelo de negocio hecho en base a la predicción de data que nos permite generar información sintética para poder dirigir o manejar esta herramienta en empresa y mejorar su toma de decisión. Eso se puede ocupar en distintos modelos de negocio y metodologías de desarrollo. Si estamos hablando de la parte técnica, hay equipos que trabajan con modelos Spiral, que nos permite también hacer desarrollo de versiones, implementando después de la evaluación, entender el conocimiento y ir en un ciclo infinito, dando la madurez al producto hasta que termine su ciclo de vida. O el otro que puede ser un waterfall. Hay muchas metodologías, la verdad, que nos permiten trabajar con dependencia, sin dependencia, en paralelo, en serie. Lo más importante es que mantengamos la agilidad, la velocidad en la entrega y el equilibrio en los distintos componentes. Ahí también Oscar nos podrá compartir un poco más de información sobre la bajada de dicha información a nivel laboral, parte técnica. Claro, ahí el punto importante, y es como lo que siempre el negocio siempre va a querer velocidad o querer agilidad, pero desde el punto de vista técnico siempre va a estar también la preocupación de que lo que salga, si tiene que salir rápido, también tiene que salir con una calidad adecuada y con la seguridad que corresponde, porque sobre todo en el último tiempo todos hemos visto las noticias de distintas vulnerabilidades que se han ido explotando y cosas eventos que han ido ocurriendo, donde por fallas de seguridad ha quedado la embarrada y lamentablemente eso afecta a los clientes no solamente desde el punto de vista
de la persona que ve sus datos vulnerados, sino que también que la plataforma tiene que bajar y no puede seguir atendiendo, y al final es un problema tanto para el cliente como para nosotros, como la parte técnica y el negocio. Entonces, no es un tema menor tampoco. Claro, de hecho, es el dolor de, como se dice, el pan de cada día, donde tal cual como comentó Oscar, todas las solicitudes de negocio vienen para ayer. Está bien que todo viene con urgencia, entonces hay que identificar bien el nivel de prioridades y clasificación de urgencia, y también entender que no hay que duplicar esfuerzo a nivel de negocio, tanto como duplicar datos por el mismo fin o fin distinto. Se puede reutilizar los procesos para poder llegar al cliente en el centro, se puede reutilizar la data que tenemos ya construida, y en base también a un desarrollo o perfil o framework de trabajo técnico en una empresa que esté bien preparado, podría responder a la necesidad de negocio en tiempo demasiado preciso. Velocidad alta, diciendo que si nuestros ambientes de desarrollo y testing, si tenemos QA o no tenemos QA, y ambiente de producción, si tenemos administrador de producción, que a veces nos mata para poder pasar un ticket de Jira y hacernos desplegar en producción para las pruebas. Si tenemos manualidad, no tenemos manualidad. Todas estas cosas van de la mano en las mejoras. No podemos ir haciendo desarrollo de un modelo de negocio nuevo de manera, no sé, modelo evolucionado, y en el momento estamos manteniendo las mismas herramientas técnicas y la misma mentalidad antigua que estamos teniendo lamentablemente hasta el momento. Bueno, hablando un poquito más del perfil, que es un poquito raro, pero bueno, está siendo uno de los más o los mejores pagados a nivel internacional, porque simplemente es una persona que tiene que ser experta en todo lo que está puesto aquí, y más tiene que entender la agilidad, la velocidad, la entrega. Entonces estamos hablando de una persona que es Data Ops Engineer, que tiene que tener formación y conocimiento en ingeniería de datos, con un porcentaje por supuesto dinámico, y también en ciencia de datos, y también en análisis de datos y visualización de inteligencia de negocio. Tiene que entender la gobernanza para asegurarse del estándar de la calidad del dato que está entregando. Y al mismo momento tiene que conocer las herramientas, infraestructura y DevOps. Entonces, una persona que es experta en algo está súper bien, pero el perfil que está llegando hoy en día, este ciclo que estamos viendo, va a seguir conviviendo con porcentajes diferentes a todas las otras carreras. Hoy en día, por ejemplo, un científico de datos ya no es la persona que agarra un lápiz y una hoja y comienza a sacar la fórmula matemática, porque hay datos, entonces tiene que desarrollarse. Entonces, todos los conceptos que están aquí como bubbles o círculos enganchados con DataOps, que pueden contemplarse en distintos modelos como la gestión de un Chief Data Officer, por ejemplo, las personas que dan las directrices ejecutivas a todos los equipos, que tienen que tener el mismo nivel de comunicación con ellos. No puedo pedir, si yo estoy a cargo de equipo, no puedo pedirle algo que no es válido y no podría pasar sin entender su impacto, sin entender los perfiles que necesito. Entonces, el conector que nos permite desarrollar esto, que se puede ver en distintos productos laborales y académicos, entender la ciencia de datos, hacerte tu propia ingesta en base a la plataforma que tú tienes, analizar el modelo científico, machine learning, inteligencia artificial, analizar tus resultados de datos, informaciones, en un momento esté gobernado y controlado. El DataOps Team, podemos siempre mostrar que el liderazgo en este punto es muy clave. Entonces, siempre hay que desarrollar el liderazgo, porque una persona como líder tiene que entender a todas las personas que están hablando bajo cualquier idioma técnico o cualquier idioma de negocio. Entonces, tiene que entender a la mezcla completa y generar un ambiente compartido y común que permite llevar el desarrollo hacia adelante. Y también hay distintos modelos, tal cual como los datos, hay modelos para construir equipos, y un equipo local que simplemente por cada unidad de negocio tiene su equipo cercano al negocio, que son informáticos o ingenieros de datos o data ops engineers, que permiten hacer el desarrollo de tipo self-service, autoservicio, a través de herramientas o plataformas analíticas o técnicas de gestión y gesta, pero de manera ya descentralizada y personalizada. De otro que será un equipo centralizado, gobernado dentro de toda la empresa, que permite dar soporte a toda la empresa y también dar estándar a toda la empresa de uso de herramientas o modelamiento predictivo, un código, lo que sea. Los dos tienen ventajas y desventajas. De hecho, voy a igual mostrar o pasar esta pregunta al Oscar. También tema de descentralización y centralización según su punto de vista, ¿qué tiene impacto y ventajas y desventajas? Ahí solo hacer mención a que, o sea, primero que nada, el perfil de DataOps Engineer
a pesar de que tiene obviamente que conocer como las patitas que tienen que ver con el desarrollo de productos de datos, eso no quiere decir que tenga que ser un experto en cada una de ellas, sino que simplemente tiene que entender el lenguaje que se usa, entender las herramientas, entender la forma en que se trabaja en cada una de esas áreas, porque finalmente van a ser parte de un equipo y es el equipo quien tiene que encargarse de llevar todo este desarrollo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Eso va a depender mucho del contexto en el cual estén los equipos inmersos. Pero lo ideal, siempre, en mi experiencia, es que los equipos puedan integrarse dentro de un ecosistema que es más grande, que no implica solamente el mundo de datos, o sea, también implica el mundo de plataforma, el mundo de seguridad, el mundo de desarrollo de software, como por ejemplo los frontend, los backend, porque al final son todos estándares con los que van a tener que interactuar inevitablemente. Entonces, mientras más cerrado como el alcance del equipo, menor el valor que al final va a poder entregar al negocio. Entonces, ahí tiene que haber como un poco, tratar de hacer sinergia por todos lados, cosa que no es tan sencilla, es súper fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica sí es un gran desafío, pero al final se puede. Es cosa de ir atacando los puntos claves y es algo que se puede lograr. Correcto. De hecho, bajo el mismo concepto que está comentando Oscar, podemos tomar ejemplos también de la vida real, hablando de sistema político en un país. Si nosotros dejamos la libertad, que cada comuna toma su decisión con libertad absoluta, estamos construyendo nuestro país dentro de su país, dentro de su país, dentro del país completo. Entonces, vamos a ver diferencias significativas y positivas, por supuesto, pero vamos a ver descentralización que aplica descontrol. Entonces, en este punto, si nosotros perdemos el control, eso puede generar distintos conflictos internos que al final una comuna va a tener el sentido de liderar porque quiera dominar a otra comuna o otra ciudad que comienza ya el impacto del ataque o la obligación que tú me tienes que seguir como yo estoy pensando porque yo soy el mejor. Entonces, ¿cuál es el punto correcto aquí? La idea es no tener todo completamente descentralizado para que se pierda el control, el orden, y ni siquiera podemos ir, por ejemplo, con cada uno compra un auto y con eso propia ley de manejar en la calle. Eso no aplica. Hay una ley que se limita con distintos porcentajes dinámicos que existen de manera. Entonces, tiene que ocupar lo que define la ley centralizada dentro del mismo país. Hablando de esto, también hay ley centralizada a nivel global y también tú tienes tu propia ley descentralizada para poder manejar tu auto a tu figura, a tu framework de manejo. Entonces, siempre es bueno tener una directriz centralizada que puede dar la mejor práctica con porcentaje de libertad y obligación, y también tener equipos descentralizados que llevan la misma directriz unificada a dar soporte a su equipo, pero hablando el mismo lenguaje técnico, el mismo producto de negocio, porque al final las unidades de negocio complementan y forman una empresa. No son empresas diferentes a nivel macro. Cada unidad tiene su propio producto, por supuesto, pero este producto va por el fin completo de la empresa completa. Entonces, por lo tanto, hay que sacar un modelo híbrido de lo centralizado y descentralizado en movimientos por un liderazgo correcto, con leyes y políticas correctas que permiten hacer el desarrollo. Y eso implica ya conocimiento, porque la verdad, hoy día el mercado no necesita postgrados que te enseñen a hablar bonito, sino tienes que hablar bonito, por supuesto, para poder vender tu trabajo, pero igual tienes que saber hacerlo. Entonces, todo nos enfrenta todo el día que hay gente que no sabe expresarse bien, pero es demasiado exitosa en lo que hace a nivel técnico de negocio. En el caso contrario, tenemos gente que habla muy bonito, pero cuando tú lo preguntas, ¿me lo puedes hacer para enseñarme? No tiene idea cómo hacerlo. Entonces, la idea es tener el equilibrio, conocer, hablar bien y implementarlo en un momento. Y ese es el enfoque, por lo menos actualmente en Chile en general, en distintos productos. Yo lo había visto en este magíster en ciencia de datos, entonces ya salí con un producto aplicado en el sector público. Entonces, ese es el objetivo, aprende a hacerlo y no solamente a hablar. Pasando a la transformación de tecnología dentro del mundo de Information Technology, hablando de la implementación, del desarrollo, de la innovación, afuera de la agilidad, vamos a una caja un poco más centralizada a nivel técnico, hablando de la ingeniería de datos, la arquitectura y la infraestructura cloud actualmente.
Hay varias empresas, por supuesto, todavía funcionan on-premise, entonces no está mal, pero eso no te va a durar para siempre, entonces siempre necesitas una herramienta más potente que te permite centralizar tu esfuerzo, permite ya sumarte al tren de la tecnología, porque te cuesta mucho más hacer un desarrollo personalizado por cada herramienta on-prem que tú tienes, y hacer un desarrollo único para toda la data que tú tienes dentro de la nube, que te permite distinta velocidad, te permite la gestión de Big Data. He visto en muchas empresas, yo creo que Oscar lo mismo, que al momento de que se construye una herramienta Big Data y se invierte mucho dinero en esto, cae al final la taxonomía, cae la seguridad, cae la pérdida del dato, reventa de datos de manera incorrecta. En un momento, desarrollo no eficiente, desarrollo no óptimo, desarrollo que genera impacto grave, no hay visión a futuro. Y tampoco hay como algo lógico cuando te piden que tú haces una ingesta fuente de datos de origen hacia un sistema cloud, pero el usuario no quiere consumirlo en cloud porque no tiene el expertise, entonces tiene que volver a bajar el dato nuevamente a una fuente base de datos de destino que será on-prem. Entonces estamos dando vuelta, y eso se está mostrando en nivel mundial, por si acaso, en distintos fuerzas armadas internacionales, sector público, privado, se replica el mismo problema y es súper complicado de dominar. Entonces, los tres conceptos más importantes que estamos presentando aquí, ingeniería de datos, que un ingeniero no sabe la arquitectura de su nube donde trabaja en su empresa, no puede hacer la ingesta correcta. Entonces, de la ingeniería de datos, que viene un ingeniero que tiene que diseñar un proceso, construirlo, implementarlo y dejarlo como un pipeline o subpipeline, pipeline de desarrollo técnico que permite ingestar esta data y disponibilizarla como producto, utilizando una infraestructura de manera óptima, bajo los principios de datos definidos en cada organización, y al mismo momento conociendo los modelos y políticas y reglas que le permiten trabajar, que por supuesto no tiene que existir la regla que mata la agilidad. Aquí hay un equilibrio muy grave donde caen todas las organizaciones a nivel mundial entre la ingesta y la agilidad, donde tienes que ir a sacar un montón de aprobaciones para hacerte un paso a producción. Y al final del día, la contratación de administradores de producción tan grande, y ellos, la mayoría, no se manejan en el dato en sí, ellos solamente toman lo que tú desarrollaste y lo replican. Entonces, evitamos la manualidad, automatizamos esto y pasamos dicho pipeline a producción con una aprobación de la jefatura o del líder que tiene el conocimiento para no generar impacto, y pasa por validaciones automatizadas y ágiles para desplegarlo en producción. Y ahí llega ya la implementación a nivel de infraestructura cloud. Entonces, por eso tratamos de poner como el enfoque hacia ingeniería con la arquitectura, con la infraestructura. También, Oscar, también tiene ejemplos que puede contarnos. Adelante. Sí. Ahí hay una frase que ya es como medio hasta cierto punto, que es como lo único constante es el cambio, y al final nosotros podemos tratar de tapar el sol con un dedo y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ir por aquí porque en realidad lo que tengo funciona y no necesito cambiarlo, pero en algún momento cuando ya la cuestión sea inevitable y el cambio sea totalmente necesario y el negocio lo exija, vamos a tener que empezar a correr sin haber caminado. Y claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los procesos de transformación, sobre todo en informática, son una cuestión que no es común a todo. Entonces, desde este punto de vista, tanto la ingeniería de datos como la arquitectura y la infraestructura tienen que estar pensados tomando en consideración en que ninguna solución va a ser eterna. Entonces, en algún momento, cada uno de esos puntos va a tener que sufrir transformaciones, y obviamente tiene que ser lo menos doloroso posible, tanto para el equipo como para el negocio. Claro, de hecho, dentro del mismo producto, tal cual que está comentando Oscar, que cuando tú implementas algo y algo está funcionando bien, algo entre comillas, puede ser cualquier producto, software o datos, mientras que esté funcionando bien y se evalúa a nivel técnico que este producto podría funcionar un año en adelante y necesitamos cambiarlo, ahí vamos a ver la resistencia absoluta. Y todo el mundo, no, pero si está funcionando bien, dejémoslo tal cual. Sí, ahora, pero mañana no te va a funcionar, porque esto está hecho en base a distintos componentes. Entonces siempre hay que tener la mirada hacia el futuro para poder actualizarlos, y en el momento de actualizarlos, gestionar el impacto de la actualización. Y cuando cae el proceso al final, es tu culpa como ingeniero porque no lo habías visualizado. Pero si tú hiciste lo que podías hacer,
Entonces ahí vamos a pasar un poquito más a la resistencia del cambio o al cambio. Y bueno, eso nos enfrenta a todos. Y queremos definirlo de otro punto de vista porque hay gente que resiste al cambio y siempre echa la culpa que tu solución no está correcta. O simplemente la frase más conocida, es que tú no sabes de lo que estás hablando. Y no, no es así, porque cualquier opinión o idea siempre es válida en el rubro informático, en el rubro de datos, bajo cualquier desarrollo de ciencia de datos, inteligencia artificial, ingesta de datos, ingeniería de datos, cloud computing. Cualquier idea o opinión puede ser una evolución nueva en una organización que tal vez se podrá replicarse a nivel internacional. Entonces, para poder llegar a esto, tenemos que evitar la resistencia al cambio y echar la culpa a la persona que está sacando una opinión. Aquí el líder o el jefe o lo que está a cargo de equipo o equipos al mismo momento tiene que ser la persona que tiene las orejas abiertas y la cabeza limpia para escuchar, entender y orientar a su equipo. Simplemente cuando alguien resiste al cambio, no hay otra definición, porque tiene miedo de perder su trabajo. Y eso no tiene nada que ver con la edad. Hay gente demasiado joven y no le gusta seguir aprendiendo, quiere dominar solamente lo que él tiene, de seguir trabajando, funcionando a base de esto, y lamentablemente esto no funciona en ningún rubro actualmente desde que nació la informática. Entonces tiene que estar al tanto actualizando. Y antes del temor de, como muestra el texto claramente, pero que tiene una persona que tiene miedo, que no quiere alejarse de lo que está haciendo hoy en día, se siente que lo estamos sacando de zona de confort, mañana voy a perder mi trabajo porque no sé cómo usar esta herramienta, o tal vez esta herramienta va a automatizar mi trabajo como los pasos a producción, que todo lo que trabaja en el ambiente de producción van a estar resistiendo pero fuertemente a hacer un cambio así, y en cualquier empresa. Entonces en este caso, no. Hay que clasificar estas personas, enseñarles que el proceso de transformación digital no es de herramienta, es de herramienta más procesos y más personas. Tenemos que hacer transformación a nivel de la persona, con su mentalidad, con su operación, con su forma de ser y de trabajar. Entonces, tienes que sumarte a la rueda. Si hoy se administra el ambiente productivo, el ambiente de QA y las ejecuciones de las pruebas de manera no automatizada y mañana va a estar completamente automatizada, tu opinión y tu trabajo sigue siendo válido que si tú encuentras un camino más para abrir con tu líder sobre la misma línea que tú estás llevando. ¿Quién saca los informes? ¿Quién revisa la calidad del dato en un ambiente? ¿Quién mide la madurez del dato en un subdominio o dominio de datos en una capa maestra? ¿Quién mide la madurez de un data mart, de un sandbox, de un producto de datos de consumo? Hay mucho trabajo que hacer y aquí es infinito. De hecho, hay menos perfiles o mucho menos perfiles preparados para trabajar en el rubro de datos a nivel informático que la necesidad que existe hoy en día. Entonces, siempre se postula un montón de personas que están tratando de sumarse a la rueda del cambio tecnológico para sumarse a unos cargos, y ves que distintos perfiles no cumplen con la necesidad que está esperando una organización. Entonces, simplemente cuando alguien dice, no quiero, no puedo, no conozco, simplemente no sabe de verdad de lo que está hablando, por eso resiste al cambio, y tal vez se puede llegar a un nivel mucho más grave la conversación en unas situaciones particulares. Y la foto está súper clara. Cuando ves a unas personas en un equipo están tratando de llevar la empresa a una transformación nueva, y al otro lado de las personas que todavía resiste muchísimo al cambio porque le da miedo perderse o alejarse del puesto o el trabajo que él tiene, que es entendible. Entonces hay que darle la seguridad que esta transformación no te va a reemplazar a ti, sino tenemos que avanzar juntos a otra etapa donde tú vas a tener otras responsabilidades. Y no sé, adelante, hay un montón que contar aquí. O sea, es un tema que yo creo que es común a toda organización, todo orden de cosas, no solo a empresas, en general la gente se resiste mucho al cambio. Y al final es como mencionaba hace un rato, es una realidad de la que no podemos escapar. O sea, si uno no se adapta al cambio, el cambio lo va a dejar atrás. Entonces, no, la única forma de poder vivir con eso es y reinvertirse cada día. Exactamente. Porque ya la informática va a seguir desarrollando, nunca va a parar. Entonces, si alguien resiste el cambio, se va a quedar afuera, literalmente. Si tú tienes miedo de perderte el cargo porque está haciendo una transformación, lo vas a perder al final cuando se hace la transformación porque te quedaste afuera. Entonces, trata de sumarte y sin miedo. Está pasando conectando más hacia el rubro de DataOps que hemos hablado, que tiene también ciencia de datos, tiene análisis de datos. Tenemos que mostrar un ejemplo del lado derecho, que es una estadística publicada, por supuesto, todas las referencias que están al final.
que se habla que en el año 2020, por cada minuto durante el día, tenemos distintos usuarios o fotos o datos que se están compartiéndose dentro de todas las herramientas más utilizadas en el mundo. Por ejemplo, hablando de un WhatsApp, que podemos ver que hay 42 millones aproximadamente de usuarios que están enviando mensajes por minuto o compartiendo información. El otro punto también que podemos ver en Amazon, por ejemplo, que cada minuto hace despacho de 6.659 paquetes. Eso es el año 2020. Entonces, igual estos números podrían variar muchísimo según la pandemia y distintos factores. Pero debemos ver que Spotify, por ejemplo, puede correr distintos anuncios, publicidades en las cuentas gratuitas y también, por lo menos, hay unos 28 tracks que se están habilitándose por minuto dentro de Spotify, agregándose a nivel de música, a nivel de anuncios, etc. En Instagram también, que puede tener 3.000, 470.000 post o publicidad por usuarios por minuto dentro de las historias. Toda esta data por minuto. Entonces podemos imaginar que de verdad necesitamos un sistema de Big Data bien potente para poder tener una aplicación tan exitosa y no esta publicidad de cuando alguien publica en algún grupo de Facebook, necesito a alguien que me hace que me hace una aplicación tipo Uber y coloca ahí bajo 2 millones de pesos, es un budget de pago. Entonces, eso no existe porque no se logra dimensionar bien lo que de verdad que es un Uber. No es la interfaz que tú ves. Hay un montón de procesos, infraestructura y arquitectura potente al nivel de ingeniería, y aparte del modelamiento predictivo que está corriendo en el backend, para que tú ves la interfaz bonita. Entonces, no es diseñarte la interfaz, porque tú la puedes dibujar y te podría salir muy, muy bonita, pero cómo replicarla y hacerla bien funcional, ese es el punto complicado. Entonces, inicialmente, solamente para poder hacer el match entre los conceptos, se trata de inteligencia artificial, estamos hablando del aprendizaje que nosotros vamos a dar a la máquina para que podría reemplazar a los seres humanos en unas tareas particulares o generales. Entonces, eso pasa por medio de algoritmos que tienen que estar programados y modelados, que aprenden de nosotros bajo distintos modelos de aprendizaje, por supuesto. Hay reforzado, hay aprendizaje supervisado, no supervisado, y mañana podrían salir otros protocolos, y hay más, de hecho, hoy en día, pero estos son los más utilizados. Entonces, el punto aquí, que dicho algoritmo puede acompañarte a aprender de ti bajo tu supervisión, como el piloto automático de un avión o de un auto, que siempre toma la experiencia de distintos conductores o distintos pilotos y al mismo momento tiene sensores que le permiten recibir información o recibir datos, mejor dicho, y transforma la información en tiempo real que alimenta distintas unidades dentro del mismo cuerpo técnico o físico de dicho avión o dicho auto para poder tomar decisiones. Entonces, veremos un ejemplo muy, muy simple, que la foto siempre que colocan el ejercicio de clasificar un gato de un perro, dentro de un sistema, jugar algún videojuego, por ejemplo, que tiene inteligencia artificial. Aquí ya vamos a pasar más profundo a Internet de las cosas, que tiene ya más hardware que software en su momento. Tenemos que dominar lenguaje de programación, que el más utilizado actualmente es Python, y mañana podría ser Julia, podría ser cualquier otro lenguaje de programación que podría ocurrir a futuro. Entonces, pasando a la otra rama, que es Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial, porque inteligencia artificial, como comentamos, tiene aprendizaje automático, Machine Learning, Deep Learning, Internet of Things. Hay un montón de conceptos ahí que se pueden automatizar o caer bajo el paraguas de inteligencia artificial. Que aquí siempre para definir un modelo de Machine Learning tenemos un problema de negocio que necesitamos solucionar. Entonces tenemos un objetivo claro, pero el ser humano no logra visualizarlo y tampoco da el tiempo y la capacidad, que al final todos somos limitados porque estamos formados de cuerpos que tienen carne y sangre. Entonces, en general, estamos físicamente limitados o delimitados y en el mismo momento también en el tiempo estamos limitados. No podemos correr más que lo que puede dar cada cuerpo de cada uno en su momento en el ecosistema de todo el planeta que estamos viviendo. Entonces, buscamos los datos y bien para poder alimentar un buen modelo y que no llega alguien, por ejemplo, a pedirte mañana, es que no tengo 1000 filas y las 1000 filas están mal, calidad baja, no hay nada que hacer adentro y quiere hacer una maravilla. No. Entonces, lo que se busca aquí es enseñar bien cómo igual tú puedes supervisar y ayudar a la unidad de negocio a entender que su objetivo tiene que cumplir con los datos que él tiene. Tenemos que ser reales.
Entonces, no es algo mágico el Machine Learning. Tiene un montón de programación y reglas matemáticas que tiene que habilitar y analizar antes que llegar a ejecutar un modelo predictivo para poder llegar a un fin. Entonces, estamos pasando por ETL, estamos pasando por reprocesamiento de los datos, estamos pasando por distintas pruebas de modelos, entendimiento de negocio recurrente, entendimiento de datos frecuente que te pasa dentro de un bucle infinito mientras que tú vas desarrollando este modelo, probar distintos modelos, pasar a las métricas de evaluación, cross-validation, ver la accuracy, ver recall, etcétera, y en base a esto tomar decisiones en base a la información o la data sintética de salida. Simplemente la diferencia entre ciencia de datos e inteligencia artificial que estamos comentando aquí, que el proceso para analizar los datos y generar predicciones valiosas en la toma de decisión y crear productos en base a los datos, esa es la ciencia de datos. Pero la inteligencia artificial en sí son los algoritmos que te sirven como científico de datos para poder predecir un evento. Entonces, hacer un import de alguna librería en Python y hacer, no sé, x.fit usando un modelo random forest, ya no significa que tú eres, o yo soy, o él es el más capo en inteligencia artificial. Porque lo que construye esta línea de predicción o esta línea de entrenamiento a un modelo predictivo es lo que está trabajando en inteligencia artificial, que tiene mucho código por atrás, optimizado y eficiente para poder hacerte el entrenamiento que tú buscas. Van de la mano, no significa que una carrera es mejor que la otra. Todo es igual y todo es complementario. Hay muchos científicos de datos que pudieron hacer modelos mucho más clave que todo lo que había sacado la inteligencia artificial en su momento y dieron más valor al negocio. Porque al final del día, lo que transforma esta maravilla de datos a un producto de negocio es el científico de datos. Esta relación va siempre de la mano porque son herramientas bien relacionadas y conectadas para poder predecir el futuro. Adelante, por si quieres comentar algo. Sí. Allí es donde empieza a hacer empieza como la parte glamorosa de todo este mundo, pero yo creo que hay que hacer hincapié en un punto, es que no hay que olvidar que por mucho que uno analice y arme modelos y entrene algoritmos que te puedan hacer predicciones, siempre el objetivo tiene que ser que ese modelo o ese software que se desarrolló llegue a producción, porque si no llega a producción no sirve para el negocio, así de simple. Correcto, correcto. De hecho, el mismo punto que estamos hablando de los datos en particular, no significa que tienes que ser informático, porque puede ser exitoso en uno de los cargos o rubros académicos o laborales que estamos viendo aquí. Es completamente al contrario. Es una persona que de verdad le gustaría utilizar una herramienta para llegar a un fin. Entonces, yo me acuerdo, he tenido compañeros abogados, psicólogos, ingenieros, doctores, en todos los rubros. Ya, el ser exitoso depende de ti. Hay personas que eran informáticos y no lograron ni un éxito, y otras personas que al contrario, y lograron todo el éxito del uso de estas herramientas. En general, yo me acuerdo que, por eso hemos dicho al inicio, que los productos que tiene que hacer o proyectar una universidad tienen que estar aplicados de la mano con el mundo laboral. Entonces, un data scientist, que tú haces un curso en cualquier parte, tiene que entender bien que tiene que prepararte al nivel de negocio y técnico y también entender las políticas y las éticas al mismo momento. Si no es así, la verdad no te va a hacer sentido porque no vas a poder ejercer el rol de manera correcta. Entonces, un científico de datos programa tal cual, cuando le enseñen bien, como si fuera un ingeniero informático, como un ingeniero de inteligencia artificial, como en el MLOps Engineer, pero cada uno por un fin diferente. Pero la idea es que cuando haces un postgrado, será una buena inversión de verdad para poder trabajar y no solamente tener el título. Bueno, ejemplos así rápidos, no vamos a entrar mucho al detalle, pero hay árboles de decisiones, hay el KNN del Key Nearest Neighbor, y tenemos también Super Vector Machine, tenemos Neural Network, estamos hablando ya de modelos de predicción matemática inicial, simple, estamos hablando de modelos más complejos de Machine Learning, más profundos, cuando ya estamos hablando de un Random Forest, que en palabras simples es una bosque aleatoria de distintos árboles de decisiones que corren en el mismo momento según distintas clasificaciones de hiperparámetros. Entonces, para poder llegar a esto, a entender la matemática, entender los datos, entender negocio, la programación y pasar del modelo inicial al modelo Machine Learning, al Deep Learning, el rubro de ciencia de datos e inteligencia artificial, hay que seguir el camino paso a paso.
y siempre vas a volver en el mismo ciclo corriendo de nuevo después de trabajar o estudiar algo así, porque cada vez tienes que volver a medir si la regla de verdad te sirve, si tu modelo está sobreentrenado, está muy ajustado porque tú tienes pocos datos, tus datos están obvios, se pueden predecir en sí mismos sin un modelo predictivo, o están menos de lo balanceado o menos de lo, ¿cómo se llama?, de lo necesario para poder predecir, menos de lo entrenado, entonces tampoco te va a dar buenos resultados. Entonces siempre hay que mantener el balanceo correcto y será un modelo balanceado. Hay muchas métricas de poder ajustar los hiperparámetros, hay muchas métricas de poder hablar sobre los parámetros, hay muchas métricas de poder ocupar un fit de cualquier modelo, predecir algo, evaluar algo. Y hay cosas similares, hay cosas diferentes, cosas conectadas, cosas no conectadas. Y simplemente como cualquier rubro en la ciencia en general, nadie es el experto al nivel 100% en nada. Desde que tú puedes aprender algo, puedes llegar a aplicarlo y cumplir el 80-20 y cada uno puede ir desarrollando su carrera de manera completa. Y para poder llegar a esto, y mismo que estamos hablando, aparte de la resistencia del cambio, un ingeniero de desarrollo tampoco puede resistir por su parte. Trabajar sin estandarizar, manualidad absoluta en todo tipo de programación, de ingesta, de habilitación. La idea es que vamos automatizando, porque podemos reutilizar al equipo de ingeniería en distintas iniciativas. No significa que si la ingesta pasa todo el día automatizada, mañana un ingeniero de datos no tiene nada que hacer. Al contrario, porque tiene que hacer otras conexiones, otro pipeline, otro objetivo de negocio, otro objetivo técnico, que la informática es un mar gigante y tiene un montón de cosas que hacer y no todo está hoy en día descubrido. Entonces, con lo que tenemos es mucho más que bastante de lo que tenemos como HH, como ingenieros o psicólogos o comerciales o médicos, poder trabajar con lo que hay en informática y todos los días sale algo nuevo que hay que siempre tenerlo actualizado. Y ahí llegamos a la palabra pipeline de datos. Ahora lo vamos a hacer inversa, entonces le voy a pasar la definición al Oscar, yo voy a complementar. Ahí el concepto de data pipeline es un concepto que se usa bastante actualmente y hace referencia en general a un conjunto de pasos o fases por las que tiene que pasar un dato, y eso obviamente implica un proceso que incluye prácticas, incluye definiciones de arquitectura, de infraestructura, incluye herramientas, y todas esas, todos esos componentes tienen que interactuar de una u otra manera para poder tomar los datos desde un lugar y hacerlo pasar por todo el proceso que va a transformar esos datos en información y después en conocimiento, como estábamos hablando en un principio. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que aquí es donde empieza a aparecer fuertemente todo lo que tiene que ver con la ingeniería de software como más tradicional, y aquí es donde empiezan a aparecer las herramientas, por ejemplo, como Git, para hacer versionamiento de código, como Docker para distribuir carga, distintos lenguajes de programación para cumplir distintas tareas, porque obviamente no hay que casarse con un solo lenguaje de programación, porque aquí, o sea, en informática no existen las varitas mágicas que son la solución a todos sus problemas. Claro. Siempre va a haber al final son herramientas que uno tiene que tener su caja de herramientas, y cada herramienta tiene su propia función. Entonces, el data pipeline es literalmente aprender a usar cada una de esas herramientas en el momento que corresponde para poder entregarle el valor al negocio que se necesita. Entonces, ¿cuál es la idea en este punto? Que los puntos que nosotros mencionamos en un principio, que eran la velocidad, la seguridad y la calidad, estén lo más estandarizados posible. Entonces, aquí es donde empieza a entrar todas las automatizaciones, todos los estándares de código, los estándares de desarrollo, los pasos a producción controlados, todas las aprobaciones, pero la idea es que todo eso sea parte de un flujo que vaya sin roce. Entonces, ahí es donde tiene que empezar a entrar donde hay que tener mucha visión hacia adelante al momento de definir una arquitectura o definir un proceso, porque la idea no es que cada proceso sea una
como una pared que uno tiene que saltar para poder seguir al siguiente paso, sino que tiene que ser simplemente un control, que puede ser perfectamente un control automatizado y que deja una traza y que después en el momento de una auditoría uno lo puede revisar sin problema. Correcto. De hecho, ahí bajo el mismo punto igual, que es el objetivo al final del día, es estandarizar el desarrollo. Ahorrar tiempo de pérdida y cosas recurrentes todo el día, tal cual me está comentando Oscar. Aumentar la velocidad, aumentar la agilidad, aumentar la entrega de los productos que hace una fábrica de datos, y que al final que llega alguien que define o diseña un proceso que tiene distintos pasos desde el inicio al fin, y así nosotros vamos a ocupar este proceso para construir estos tipos de pipelines. Si tenemos otro problema, otra iniciativa que tenemos que automatizar, hacemos por lo menos a analizar de nuevo la nueva y ver si cumple con un pipeline de definición anterior que nosotros hicimos, y luego tenemos que pasar a automatizar otro proceso. Ahora, importa mucho lo que tú usas, sí y no. ¿En qué programas? También sí y no. Por ejemplo, hay unas herramientas de integración continua, unas herramientas que nos permiten también construir distintos pipelines de software, un pipeline de datos, o al final por cada fin de producto que nosotros queremos entregar, que te permiten hacerlo de manera menos código, óptima, más rápida, más eficiente, y también con menos fraudes técnicos, lo voy a llamar así, que permiten que cualquier hacking podría pasar mañana. Entonces, si quiero trabajar con Jenkins, quiero trabajar con GitLab, quiero trabajar, no sé, en ejecución, voy a decir Airflow, Control M, está bien, pero hay que entender bien por qué necesito esta herramienta, cuál es su alcance y cuál es también su impacto. Entonces, la idea es que no ir a contratar una herramienta porque me sale, no sé, por ejemplo, 1.000 pesos más barata, pero me genera un montón de trabajo y mucha manualidad en su trabajo, como Control M en general. Mientras que yo puedo automatizar esta orquestación, esta ejecución o calendarización, que mis procesos corren de manera correcta, única, haciendo integración entre distintos componentes técnicos para poder llegar a un fin de producto de datos, aplicación o software en general. A su vez también, programo en Python, pero igual programo en JavaScript. De hecho, ya, te pregunto la misma pregunta. ¿Cuál es el mejor? Los dos son buenos, honestamente. ¿Cuál es el ambiente preparado en tu empresa para poder trabajar? Si están trabajando con Java, está súper bien. La única alerta que se puede decir es que Java va atrasándose cada año en el mercado, porque Python le está dominando, le está ganando en competencia. Menos código, más eficiente la escritura y más fácil de estandarizar, y al mismo momento corre de manera eficiente. Sí, es más lento que Java, pero siempre salen versiones nuevas, como el 3.9 o lo que debería llegar del 4, la versión 4 de Python, van aumentando la velocidad. Porque al final, cuando estoy hablando de Java, estoy hablando de un compilador como C, C++, C Sharp. Cuando estamos hablando de un Python, como ahí hemos dicho compiler, aquí estamos hablando de interpreter. Entonces, corre línea, ejecuta, muestra resultado, pasa a la otra. O por bloque, pero dentro de la misma línea. Interpreta o traduce cada línea para poder avanzar. No como en los casos como C++ o C Sharp, que corre todo el código, lo lee y lo compila y después te muestra dónde está la falla, que va a ser más difícil encontrarla todavía en este caso. Entonces, sí es importante, hay estas herramientas que están aquí, hay varios caminos que pueden pasar. Lo más clave es que lo que se desarrolla en un ambiente de desarrollo sería igual a lo que está a nivel técnico en el entorno, en un ambiente QA, para poder hacer las pruebas correctas, y igual al ambiente en producción, en el entorno técnico, porque si no, te van a fallar de todas maneras, todos los casos. Pero vamos a avanzar. Y aquí en un DevTools, solamente mostrándoles nombres demasiado ya de tendencia en el uso, y por supuesto hay unos que son muy potentes, hay otras que agregan valor pero un fin particular, hay otras herramientas que son reutilizables en distintas maneras, en las que son centralizadas. Si estamos hablando de la colaboración, debemos tener Microsoft Teams, Zoom, tenemos que tener Slack para poder conversar, porque la idea es evitar el estrés laboral cuando, por ejemplo, se mezcla la misma herramienta para tu vida personal más tu vida laboral. Entonces siempre hay que elegir una buena herramienta de colaboración que sea potente, rápida, fácil, amigable, te hace sentido usarla. En el mismo momento necesitamos gestionar todas las historias de negocios, sino el desarrollo técnico, las incidencias que tenemos, los incidentes que pueden levantarse en el camino. Tenemos que hacer responsables, definir roles, aprobaciones y utilizar una herramienta como Jira, por ejemplo, que es de Atlassian, para poder, por ejemplo, hacer una integración en base
a una interfaz de gestión de equipos que te permita hacer medidas y evaluaciones correctas, al mismo momento te permite hacer integración y comunicación con distintas unidades de negocio y técnicas, herramientas técnicas al mismo momento que se puede desarrollar e integrar en base al código como un pipeline más técnico de software. Y también pasamos al development, ahí tenemos R, Python, y dentro del mismo Jupyter tú puedes programar en Python, y dentro de RStudio tú puedes programar en Python, y dentro de Python tú puedes leer códigos de R utilizando una librería de Python y ejecutarlos. Al final del día, tú puedes ya enganchar distintos lenguajes de programación y distintas herramientas para un fin particular. Eso hay que definir lo que de verdad genera valor. También se puede, por supuesto, Visual Studio normal y Visual Studio Code, que son muy conocidos. Deployment, cuando nosotros queremos desplegar dicho producto dentro de un ambiente de desarrollo y después hacer el despliegue final dentro del ambiente de producción, tiene que desplegar también de prueba en QA. Entonces, al final del día, tenemos herramientas que tienen más automatización, que en este caso muestra, por ejemplo, Azure DevOps, que la mayoría de las herramientas que trae Microsoft son un poco más fáciles de uso que otras nubes, pero igual eso también se traduce en precio. Y en otro lado también tenés otras herramientas de deployment, como los Kubernetes, los K8, que son demasiado claves en cualquier empresa. Tenemos también los comandos Bash, tenemos los Cloud Shell, las terminales de Unix de máquinas virtuales que te permiten ejecutar comandos que tal vez son más rápidos porque interacción de un sistema operativo tipo Unix. Y también al mismo momento tenemos Git. Y pasamos un poquito a la orquestación. Podemos ver que hay orquestación transversal, por ejemplo, como Airflow, que te permite hacer calendarización de ejecución de distintos procesos, y también puede ser que tu equipo la administra, o tal vez tu equipo no tiene tiempo o no tienes el equipo para administrarlo y deja la administración a la misma nube, diciendo que al equipo, por ejemplo, de Google o el equipo de Amazon me entrega en su nube servicio de Airflow, pero administrado por ellos. O que mi equipo la administra y nosotros lo llevamos a cargo con sus actualizaciones. En el momento, es una herramienta como Data Factory que también tiene su propia orquestación, es una herramienta de modelamiento predictivo, como Vertex AI, por ejemplo, que tú puedes crear allá un runtime propio dentro del mismo Vertex, puede ahorrarte uso de otras herramientas, por ejemplo. Todo es válido, pero hay que elegir el camino correcto para la necesidad que nosotros tenemos hoy en día. No quiero hacer una venta de un producto, no sé, de 1.000 pesos, pensando en un producto que su venta debe llegar a 2 o 3 millones de pesos. Tenemos que ir con lo que tenemos y mirando hacia el futuro. De que implementamos hoy día, tiene que estar integrado hacia el futuro. Se puede complementar, se puede mejorar, pero no seguir también analizando, gestionando, leyendo papers, y seguir iterando en el mismo lugar que tenemos nosotros teóricamente sin avanzar ni probar. Los símbolos son bonitos, pero al momento de ir a trabajar y entender cada uno de estos, ahí viene la complejidad. Y en DataOps abajo, que complementa lo que está arriba, hablamos de la captura de datos, que tú puedes utilizando Azure IO, Internet de las Cosas, Internet of Things Hub, que te permite hacer captura, un SQL Server también, que también almacenan datos, te permiten hacer captura de transformación. Hay mucho más, hay Kafka, hay Streaming API, hay Azure Stream Analytics, y al momento tenés que almacenar esto en una unidad única de almacenamiento masivo de tipo Big Data, como Azure Data Lake, por ejemplo, tenemos S3, Cloud Storage, para poder almacenarlo en Microsoft Azure, tenemos Google Cloud Storage, dentro de Google, de GCP, Google Cloud Platform, y también tenemos las herramientas de Data Warehousing que nos permiten leer esta data o los objetos que tenemos almacenados, formatos CSV, Excel, etcétera, y abrirlo en tabla y columna para poder ya verlo con ojo bonito, que ya lo logramos, hicimos la ingesta. La integración, que igual la mencionamos arriba, entonces no hay que pasarla nuevamente, y la gobernanza, que aquí tenemos muchas herramientas. Apache Atlas, tenemos Talent, tenemos Informática, tenemos Colibra, que Colibra e Informática son los más competentes en el mercado a nivel mundial con su integración, y al final del día no es la interfaz bonita que tú llevas, porque tienes que entender bien por qué lo necesitas y cuánto pagas por esto. En un momento entender que siempre en cada software as a service hay platform as a service y hay infrastructure as a service. De hecho, a veces hay database as a service. Hay muchas cosas que se pueden implementar porque al final son conceptos que muestran un tipo de servicio entregado que tú lo tienes que dominar y administrar con tu equipo, o tal vez la misma empresa que está entregando el servicio se dedican ellos a administrarlo de manera completa, o tal vez un modelo híbrido donde cada uno administra una cosa. Pasando está la analítica Power BI, Tableau, Looker, Data Studio, hay un montón de herramientas, pero el fin es llegar a los
Big Data como los conceptos de 8B, las versiones o los Bs más claves, que eran 3, después llegaron a 4, ahora 8, y mañana va a salir más, hablando de data con cantidad o volumen demasiado grande. Ya no es una planilla Excel que tiene 30 o, no sé, 80.000 filas, no es nada así, son millones y miles de millones de datos. El valor del dato que tú estás sacando, ¿por qué tienes este dato? Y también, que tiene el dato, este dato se puede transformar, o puede hacer algún acuerdo en transformarse en información, o sigue siendo dato crudo y no es útil utilizarlo. En un momento estoy ingestando data, o estoy ingestando información, o en KPI, o estoy ingestando una métrica de negocio que no es dato, es una métrica de cálculo en base a los datos para darte información, un KPI, una métrica final, la visualización, la variedad. También tenemos que ver en este caso las acciones, la velocidad. Hay muchos V que se pueden conversar, quería dar tiempo para mucho más. De hecho, cada lámina puede dar para un programa completo y un mundo de trabajo completo, un equipo completo, una gerencia completa. No son cosas simples. Y ahí pasando a los ejemplos que ya vamos a aplicarlo con Oscar en vida real. Entonces vamos a hablar una muestra en Amazon Web Services. Sí, ahí, bueno, estas son arquitecturas que proponen las mismas nubes, que son obviamente para hacer, son soluciones a problemas particulares. Y al final la idea es eso, de ir solucionando problemas, no, nunca enamorarse de la solución, Correcto. Sino que hay que analizar el problema, entenderlo bien y sobre todo tener una visión a futuro y saber cómo, si es que esta arquitectura que estoy armando aquí me va a permitir crecer o le va a permitir al negocio crecer de la forma en que quiere crecer. Entonces ahí es donde vuelve a ser súper importante el tema de que la parte técnica y la parte de negocio estén trabajando juntas y hay un entendimiento entre ambas partes. Entonces aquí, bueno, aquí está una arquitectura basada en AWS completamente. En la siguiente diapo vamos a ver una arquitectura, a lo mejor una arquitectura basada en GCP. Y obviamente las dos arquitecturas pueden convivir si es que necesito solucionar un problema que lo soluciono muy fácilmente con AWS y tengo otro problema que se soluciona más fácilmente con GCP, no es malo aplicar las dos soluciones. Pero obviamente siempre hay que tener en cuenta que ambas soluciones también tienen que conversar entre ellas. Entonces no puede ser un silo que es inaccesible por una o por otra. Correcto. De hecho, en el mismo concepto, no hay que casarte con el mismo producto para el infinito. Eso es un punto muy clave. Siempre tienes que ocuparlo, comprarlo como producto, servicio, integración, cloud, lo que sea, pero siempre pensando en el impacto, ventajas, desventajas y qué podría ocurrir a futuro como visión. Que necesitamos integrar. Al final del día podemos tener una empresa que funciona con multi-cloud system, 2, 3 nubes, 4 nubes de vende, que hay un montón de cloud. Los más conocidos son Amazon, después Microsoft, después viene Google Cloud, con distintas herramientas, por supuesto. Hay unas nubes que son más potentes a nivel de analítica avanzada, automatizada. Hay otras que sí tienen su propio producto, y están súper bien. Hay ventajas en la escalabilidad de los componentes técnicos o el uso de los contenedores técnicos de aplicaciones o código en cada nube, que son diferentes. Pero al final hay algo similar. Hay porcentajes de similitud entre todas las nubes. Cambia el nombre del producto, por supuesto. Cambia el alcance del producto. A veces 10%, a veces nada, a veces 80%. Pero la base inicial de la creación de los productos es para responder a distintas necesidades de negocio en el mercado internacional. Entonces, ninguna nube te va a implementar una herramienta que no te sirve ni a ti, ni a nadie, ni hoy, ni mañana, para poder darle costo de mantención a este servicio, función o producto que nunca nadie lo va a comprar ni utilizar. Entonces, ahí, como comentó Oscar, tenemos un modelo de ingesta, tenemos fuente de origen, tenemos un S3 para almacenarlo, tenemos una lambda, por ejemplo, para hacer, no sé, conversaciones de capas, una arquitectura o jerarquía de almacenamiento de datos. Tenemos también, podemos validar un input a través de una lambda, que puede ser un cloud function, por ejemplo, GCP. En el momento de pasar a otra capa, veremos ya esta data está válida, ahora queremos hacerle un tracking, queremos modelarla. Tenemos que almacenarla en otro repositorio, tenemos que abrir el Redshift para que la gente lo pueda leer. Son distintos caminos,
lo más importante es entender bien al momento de tomar decisión cómo evaluaste tu camino. Taxonomía, seguridad, eficiencia, integración, comunicación entre los distintos productos y componentes que tú estás teniendo. De hecho, es uno de los objetivos del curso de Cloud Computing que doy con Oscar, porque es multi-cloud, donde revisamos la ingesta, la analítica avanzada también con ejemplos reales implementando en las cuentas de las nubes, en GCP, en Amazon y Microsoft Azure también. Entonces, lo mismo se replica en Google Cloud, herramientas de ingesta, podemos crear notificaciones, podemos asegurarnos del login de manera automatizada con herramientas hechas, podemos crear pipelines de desarrollo en Dataflow, podemos almacenar la data en storage, podemos utilizar BigQuery para almacenamiento de datos relacionales, data warehousing, y podemos utilizar Bigtable para data no estructurada o no relacional. Después lo podemos ejecutar en ámbitos que debería tener, por supuesto, una máquina virtual en la nube, en el Compute Engine, por ejemplo, en este caso, que es el cerebro de toda la funcionalidad que nosotros tenemos. Hay costo, hay arquitectura, hay estimación, hay calculadoras, hay muchas cosas aquí, porque cada nube es un mundo literalmente infinito, y siempre van desarrollando y mejorando y agregando más productos. Bueno, lo mismo para Microsoft Azure, entonces no vamos a pasar, dado el tiempo, explicando toda la arquitectura o una propuesta de infraestructura. Esa no es la decisión correcta, es una muestra. Hay que evaluar cada pieza en estas piezas. Hay que evaluar los accesos, los permisos, quién implementa, quién da continuidad, quién evalúa el impacto, cómo se implementa el sistema de alerta automático. Todo esto son puntos que hay que siempre agregar para poder dar un producto final al negocio en base a arquitectura, infraestructura cloud. Tenemos comparaciones, y mucho más. Igual la fuente está aquí en la PPT, igual va a estar publicada. Y en general también, hablando de los features entre tres nubes, podemos mostrar Compute Services, y podemos tener, bueno, muestra la lista que Amazon tiene mucho más que lo que tiene Azure, lo que tiene, por ejemplo, GCP en sí mismo, pero eso no significa que Amazon, en este caso, por ejemplo, está dominando por esto. No, porque puede ser que hay cosas que la tiene separada porque tiene un modelo de negocio diferente a lo que tiene Google. Google a veces agrupa funcionalidades en una sola herramienta o producto y le tira al mercado. Y algo que no lo tiene, o lo tiene incorporado de otra manera, o lo tiene automatizado por defecto. Y el mismo caso pasa con Microsoft Azure, que Microsoft en general está mucho más dirigida actualmente a la automatización de analítica avanzada. También debo hablar del storage aquí, de los servicios de storage, que hay mucho más y mañana podrían salir otros, pero simplemente los más conocidos son S3 en Amazon y Cloud Storage en Microsoft Azure y también Cloud Storage en Google Cloud. También pasamos un poquito más al mundo de inteligencia artificial y machine learning. Aquí hay muchas herramientas que utilizar. Hay el equipo de ML tal cual, que está dentro de Microsoft Azure. También tenemos Vertex AI, tenemos también el Cloud Machine Learning Engine. Hay muchos features que permiten generar competencia. Y en el mismo momento tenemos SageMaker, tenemos Lex, tenemos Translate. Hay los APIs de Speech to Text, Text to Speech, también existen en unas librerías, en unas nubes y en otras no, por ejemplo. O en unas nubes funcionan mejor que otras. Hay muchas cosas que se pueden revisar aquí y la conectividad y la integración más simplificada para poder acceder a una fuente de origen también está contemplada. Y de hecho, este artículo es mucho más grande y podría cambiarse en cualquier momento con cualquier actualización. Que ninguna de las nubes está como dormida o descansando, llevando las iniciativas de desarrollo cloud system hacia el futuro. Y como una última instancia, la gobernanza del dato, que también se transforma a la gobernanza funcional, se transforma, ¿no?, a la gobernanza técnica, y al final el gobierno termina siendo la policía que quiere frenar todo lo que pasa en una empresa. No correcto. Al final tú no eres la policía que tiene que frenar el proceso. Es al contrario. Tú tienes que llevar a la persona de la mano para decir, eso se hace así, de manera estandarizada así. A nivel técnico, deja tus componentes escritos así. A nivel de datos, deja tus datos en dicha capa estándar. ¿Por qué? Porque son el equipo al final que tiene centralización dentro de una empresa, y aquí ya estamos viendo Data Mesh, Datamock, estamos viendo Data Vault, estamos viendo Data Maturity Model, modelos de data governance, de la ownership, la calidad, seguridad, accesibilidad, conocimiento, todos son válidos. Y ninguno de estos libros te puede mostrar un camino como absoluto. Tú lo lees y estamos, lo voy a implementar así. No, cada uno lo lee y puede interpretar de manera diferente según su negocio. Datamock es mucho más grande con su cantidad de páginas que Data Mesh, por ejemplo, en este caso. Pero generalmente uno habla de la centralización de la gobernanza del dato, y el otro habla de la centralización como Data Mesh,
del gobierno del dato para poder entregar de manera más ágil los productos. Correcto, los dos son correctos. Hay una empresa que funciona full data mesh y hizo sus errores y lo pudo solucionar. Hay una empresa que funciona full data factory también en este caso, y también tiene sus problemas y lo puede solucionar, y en un momento tiene problemas que nadie lo puede solucionar. Y hay una empresa que funciona con un modelo híbrido que puede responder a tu necesidad de negocio bajo los mismos modelos. Centralización en un porcentaje y descentralización en distintos porcentajes para poder dominar a nivel regional tu gobierno del dato. El objetivo final aquí es poder tener la arquitectura correcta del dato, documentarla de manera inteligente y correcta, calidad, monitoreo, motor de revisión de calidad concreto y bueno, que permite aumentar la calidad del dato que viene del origen, y no todo lo que viene puede pasar la misma regla de calidad. Hay cosas estandarizadas, hay cosas que no, porque pueden impactar al equipo de analítica avanzada, pueden impactar al equipo de productos de negocio, pueden impactar a la misma gesta en sí. Entonces la decisión de calidad igual es diferente y necesita mucho trabajo. La seguridad, quién accede, cómo accede, quién consuma, quién descarga este dato varias veces de manera inapropiada o incorrecta que genera una conducta sospechosa, y dónde está yendo esta data fuera de la organización. Ley General de Protección de Datos. Ética del datos. Cuando tú defines un proyecto, tiene que ser ético con los datos, el proceso que tú estás tratando de ocupar o consumir. Entonces estamos hablando de un framework, un enfoque de gestión, modelamiento, construcción de ecosistemas Big Data de manera estandarizada, segura, confiable, pura, integrada, y un camino muy largo de definiciones que permita al final hacer trabajo de manera correcta y aprovechando el ciclo de vida del dato en transformación digital sin matar la agilidad dentro de una organización. Ahí no sé, Oscar, si te gustaría complementar algo, ese Sí. la mira chistosa, la verdad. Aquí es donde yo creo que también hay que poner mucho ojo, porque generalmente todo lo que tiene que ver con gobierno en general, no solamente a nivel de datos, tiende a verse como con muy malos ojos, como que son la policía que te frena todo, que no te deja hacer ni una cuestión, que te pone problemas. Entonces hay que tener harto cuidado con que nuestras definiciones en términos de gobierno vayan a frenar el avance o la agilidad, como mencionabas recién. Entonces, ahí el truco es precisamente lograr que dentro de lo que se quiere gobernar no se mueva ni una hoja sin que uno no lo sepa, pero que eso no vaya en desmedro de la agilidad del desarrollo de productos, y que al final es lo que, como comentaba en un principio, o sea, si no hay código en producción, no sirve el negocio. No hay nada. Entonces, el gobierno no puede frenar tampoco esa puesta en producción, pero tampoco puede dejar de lado el hecho de que es súper importante tener un control absoluto de todo lo que pasa en el ecosistema de datos. Correcto, correcto, la verdad, ese es el dolor del día al día. Entonces, ahí con el gobierno tiene que acompañar de la mano, desde como la adquisición, la eliminación dentro de un ciclo de vida. Y la data se elimina, no, por supuesto, pero la eliminación del proceso, la data si deja de existir, se podría reintegrar con otro modelo, o también se queda modelada de manera histórica, para tener trazabilidad y registro historial de datos dentro de una empresa. Hay mucho que hablar aquí, es un número enorme y puede llegar a dirección, gerencia, jefaturas, liderazgo, equipos, desarrolladores, y es un framework completamente grande, entonces también da tiempo para hablar. Bueno, para ir cerrando, el último minuto, y también pasar las referencias que existen, no les vamos a leer dado el tiempo, de recibir la pregunta, que como que tenemos una pregunta también en el chat. Hay muchos más conceptos de cálculo de costos, de integración de herramientas, integración de nubes en un momento, o tal vez una herramienta puede estar integrada dentro de una nube puede llegar de otra, bajo el perfil protocolo de seguridad correcto, por supuesto. De hecho, pueden ingresar a cualquier nube, específicamente en Google Cloud, dentro de BigQuery. Quieres importar un archivo, te muestra objetos Azure Cloud Storage. Amazon S3. Pueden leer con protocolo de integración correcto y importar esta data, ocupando la metodología correcta de agilidad, construir una fábrica potente y correcta de datos que permite, hay mucho más contextos de analítica avanzada, de cloud computing, de construir un data lake, data warehouse, data lakehouse, ecosistema de Big Data, que todo esto también de verdad necesitan estudios
Por eso tratamos hoy día de cubrir. Es mucha información, lo sabemos, pero la idea es que tratar de cubrir un paraguas demasiado grande de que puede mostrar a dónde pueden llegar los productos basados en datos en la academia y también en el mundo laboral. Estas son las referencias, igual hay referencias supuestas arriba en las láminas bajo cada concepto. La mayoría son de Amazon, Microsoft, Google y Wikipedia, porque Medium no hay mejor que ir a la misma empresa que creó un producto para tomarlo como referencia, la verdad. Y después escuchar distintas opiniones. Y ahí llegamos a la pregunta. De hecho, tenemos una sola pregunta. Sí, justamente, Ahmad, tenemos una pregunta de Armando Itriago. Dice, ¿existen frameworks para ML que nos ayuden a agilizar el flujo operativo de los modelos? Sí, ahora, que existen unas herramientas que permiten tener un framework automatizado, sí, por supuesto. De hecho, dentro de las distintas nubes hay distintos procesos, como un ejemplo de Vertex 7, que tiene muchos flujos preautomatizados, desde la selección de la fuente de origen hasta la evaluación de los hiperparámetros que alimentan este modelo, y también al mismo momento te pueden entrenar modelos utilizando TensorFlow, por ejemplo. También te pueden decir resultados de predicción al mismo momento, todo esto conectando cajas, literalmente, que todos lo conocemos. Y bueno, si quieres entregar algo más o integrar algo más, sí te tocaría programarlo, pero dentro del mismo Jupyter Notebook, por ejemplo, de Vertex o SageMaker, que también se está trabajando en general, tú puedes crear un pipeline. Entonces, lo que cree la empresa por un servicio de nube que tú tienes, estamos listos. Si no lo tienen, tú puedes crearlo o automatizarlo. Pero sí, existen cosas que agilizan y también hay que dar siempre la voluntad de construirlo en cada empresa. Y aquí vale la pena muchísimo mostrar que a nivel de clasificación de imágenes y videos, por ejemplo, Google domina muchísimo. A nivel de procesamiento, modelamiento predictivo de datos estructurado, igual Amazon domina bien. Y en general, Microsoft Azure, que está tratando de ir fuerte allí con Internet de las cosas, sensores, clasificaciones de imágenes, predicciones, igual domina. Entonces hay que entender qué es lo que queremos tener automatizado y cómo queremos llegarlo y qué es el costo. Porque aquí ya, cuando comienza el dolor, tienes que pagar al final por todo lo que estás haciendo. Perfecto. Ya, ahí cerrando aquí, ojalá que quedó clarísima. Así es. Si hay alguna pregunta más, le pedimos a los asistentes que puedan escribirlas en preguntas y respuestas. Pueden hacerlo desde ya, si tienen alguna pregunta. Tito, en general, ahí veamos un minuto si llega alguna otra pregunta, porque ojalá que le había servido, he agregado valor, porque en general los webinars o charlas así pueden ser muy, como no se entiende nada, por eso no hay preguntas, o que quedó todo súper claro, entonces tampoco hay preguntas. Entonces, ojalá que será la segunda opción, no Sí. será la primera. Acá llegó otra pregunta de Jorge Vergara. ¿Cuál es la responsabilidad de los ingenieros en ser agentes de cambio ante la resistencia al cambio? Generalmente se critica a los informáticos que hablan una jerga muy críptica, por ejemplo. Claro, de hecho, y muchas gracias por la pregunta, Jorge, igual, tanto como Armando. La responsabilidad del ingeniero en sí, primero tiene que complementar, por supuesto, el objetivo de su existencia dentro de una empresa. Con esto estamos claros, por supuesto. Entonces, cuando tú llegas mañana a trabajar, te muestran cómo funciona la empresa, cómo se desarrolla un producto, donde tú tienes que llevarlo a un éxito en producción o lo que sea. Pero en el camino, cuando vas dominando este producto o este framework, te vas a dar cuenta que de verdad hay muchas cosas que se pueden mejorar. Entonces, la responsabilidad del ingeniero, que eso también tiene que ir de la mano con su líder directo, es levantar estas iniciativas. Cuando tú detectas una manera que pueda ahorrar costo, ahorrar esfuerzo y llegar a un fin igual o mejor, tal vez, de lo que se está haciendo hoy en día, hay que levantarlo. El objetivo final aquí, para que alguien te lo puede cobrar y comprar, tienes que tratar de hacerlo, para poder mostrarlo. No todo el mundo te va a entender directamente en unidades de negocio a dónde quieres llegar. Entonces, todos tenemos que ser agentes de cambio y todos tenemos que llegar a esto con una muestra, por lo menos, para poder convencer al mundo. Entonces, la responsabilidad de un ingeniero es igual a un gerente, pero con porcentajes diferentes, donde uno se dedica a la gestión de todos los equipos y uno ve su propia iniciativa, que al final cada ingeniero es su propio líder. Ahí tenemos una más. Sí, Francisco Llaneder. Sí. Pensando en la democratización de la información, ¿cuál es la postura de DataOps para las compañías? La verdad, la pregunta es muy grande en general, pero yo puedo dar un camino que puede resultar con éxito. Estamos hablando al final
Data mesh en sí, estamos hablando de democratizar y descentralizar. Entonces, está el 90-10 descentralizado. Entonces, para poder tener una postura DataOps, ahí puede ser un DataOps en cada unidad de negocio que está conectando el negocio. Por ejemplo, estamos hablando de marketing. Una persona, DataOps, que conoce el marketing y sabe programar, ingesta y disponibilizar datos. En el mismo momento puede crear un modelo predictivo y puede analizarlo en un data warehousing, por ejemplo, de inteligencia de negocio al final para poder llegar a un fin. Pero DataOps puede funcionar en mesh o sin mesh, pero ya le va a hacer servir directamente a su unidad de negocio con todos los roles que hemos nombrado y por fin viendo el mismo o la misma línea de negocio todos los días. Mientras que si va en un modelo híbrido, va a tener conocimiento mucho más grande del negocio porque podría participar de manera centralizada y descentralizada al mismo momento. Pero el rol va por ahí, dando continuidad. Perfecto, tenemos acá una última pregunta, Armando y Thiago. Mi pregunta es para Oscar. Los DataOps, ¿en dónde trabajas? ¿Qué papel juega dentro del equipo de datos? En realidad, los DataOps, como mencionaba en un principio, el perfil es como un perfil bien amplio. Entonces, DataOps, si bien uno puede decir dentro de la organización que esta persona está contratada como DataOps, no necesariamente es la única persona que cumple con ese cargo. Entonces, el DataOps en realidad, como hablábamos en un principio, es un conjunto de prácticas y de conocimientos que se utilizan o que utiliza la persona para poder llegar a un fin. Entonces, hay veces que ese rol se vuelve un poco difuso. Entonces, gente que en realidad no está considerada como DataOps termina siendo un DataOps en la práctica. Entonces, hay gente que sí, está mucho más ligada, o sus actividades están mucho más ligadas al mundo de DataOps, pero eso no quiere decir que sean los únicos DataOps del equipo. Correcto, de hecho, en el mismo contexto es la persona que, tal cual que está comentando Oscar, le gusta meterse la mano en todo. Entonces va aumentando su aprendizaje del negocio, del mantenimiento predictivo, que nosotros metemos día a día en nuestros equipos con nuestros compañeros. Ahí se transforma en DataOps al final del día. Y al final, su rol es vivir más plata porque es el cargo más demandado y no tiene un sueldo. Sueldos están disparados. Entonces, ese es el rol. Muchas gracias. Bueno, en virtud del tiempo, vamos a cerrar esta actividad. Le quiero agradecer a Hadmar Armuch y Oscar Bustamante por esta excelente presentación, a las personas que se conectaron. ¿Tenemos tiempo para leer la última pregunta? Sí, por favor. Sí. Ok. Francisco nos pregunta, pensando en roles y responsabilidades, ¿cómo deben interactuar las áreas de DevOps con DataOps? Claro. Ahora, inicialmente lo que están a cargo del DevOps son los que deberían crear el desarrollo de dicha herramienta para dar operación y continuidad. Entonces, ellos en general no tienen por qué definir los roles. Si un DevOps está definiendo un rol de acceso, entonces estamos teniendo problemas graves, porque no es su trabajo. Él entrega el producto, él lo revisa y explica esto a la gobernanza centralizada que en su vez define los protocolos de acceso. El DataOps en sí tiene que tener un acceso un poco más diferente a cualquier otra persona, porque hace rol de ingeniero y al mismo momento puede modelar predictivamente con un modelo de Machine Learning, entonces tiene que crear un rol para los DataOps completamente diferente a cualquier rol en otra ingeniería u otra unidad de negocio, y se lo lleva a la unidad centralizada o descentralizada de gobierno. El DevOps lo crea bajo la centralización y estandarización del gobierno y no al contrario. Eso es. Y adicional a eso, un punto importante que es, en algún momento lo mencioné, no sé si queda claro, pero que al final, dentro de la cultura de DevOps, se definen un montón de principios y procesos que se tienen que seguir para poder desarrollar software, por ejemplo, y el objetivo, obviamente, eso es estandarizar todas las prácticas de desarrollo y de despliegue, de seguridad y todo el tema. Entonces, al final, ¿cómo interactúa un DataOps con eso? Es que tiene que tratar de acoplarse en el mayor porcentaje posible a esas prácticas que están definidas. Pero como decía Matt, de repente esas prácticas son un poco restrictivas y hay que empezar a jugar y tratar de llegar al consenso. Exactamente. De hecho, nada más que desearle éxito a todos. Este mundo de datos es bien chico en la academia, en el mundo laboral. Entonces,
Ahí, de hecho, dentro de la persona que está en la sala, hay muchos ex compañeros, compañeros actuales y personas que vamos a conocer al futuro. Entonces, desear el éxito y ojalá que les haya servido. Con esto te paso la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Ahmad, Oscar. Agradecemos también a todos los que estuvieron conectados hoy día, participaron. Les recuerdo que esta grabación les va a llegar a través de correo electrónico para que puedan revisarla de nuevo y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, estimados, por su excelente presentación y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias A todos. Nos Que estén vemos. súper bien. Buenas noches.